Bueno, alumno, buenas tardes. Esta clase va a ser la clase del día lunes, porque el día lunes tengo una recepción que lo más probable no pueda llegar a la clase y la voy a hacer ahora. Entonces, esta clase se trata, voy a explicar los puntos de su trabajo, del trabajo de la tercera evaluación que tienen que hacerme, que es un trabajo grupal. Se supone que ya pasamos la materia, ya vimos, ya analizamos la rasante, hemos visto también movimiento de tierra. De todas maneras, igual mañana, bueno, no mañana, sino que si tienen alguna duda podemos hacer una clase de movimiento de tierra, pero esa es una materia que ya lo vieron ustedes, lo vieron en las asignaturas anteriores, así que no es nada de otro mundo. Lo que sí yo voy a explicar, lo que estoy pidiendo en la herramienta de evaluación que viene. Vamos, entonces voy a comentar los puntos. Ya, entonces, en su y ahí está, dice informe de avance 25% diseño geométrico. Esto lo tienen ya cargado en su sistema, alumno, por si acaso. Dice, este informe de avance corresponde al diseño planimétrico y altimétrico que cada grupo realizó a su camino seleccionado según los antecedentes entregados y cargados en su ambiente de aprendizaje. Dice, con respecto a la planimetría, se revisará principalmente si la normativa cumple con el trazado del eje geométrico y sus elementos asociados como rectas, curvas circulares, curvas de enlace, diagrama de curvatura y peral. Además, los cálculos que sirvieron para obtener los parámetros tanto máximo como mínimo de cada elemento, principalmente aquellos que definieron el radio mínimo, el sobreancho, el despeje en curvas circulares, etc. También aquellos que se relacionan con las longitudes de recta mínima y máxima en curva en C y curva en S y su diagrama de Peralte asociado. Finalmente, la elección del parámetro mínimo de la crotoide. Esos son los puntos principales que se van a considerar en el trabajo o en la evaluación. Por otro lado, con respecto al diseño altimétrico y la elección de la rasante de diseño, se revisará la normativa con respecto a las pendientes máximas y mínimas y su relación con las categorías del camino y su velocidad de proyecto, junto con su cálculo correspondiente de las cotas de la rasante para sectores con pendiente uniforme. Además, otro aspecto a revisar será la elección de la curva de enlace parabólico y su cálculo de su parámetro geométrico. Otro aspecto
que se tendrá en consideración al momento de revisar la rasante serán los elementos constructivos que ellos ayudarán al buen escurrimiento de las aguas superficiales, tanto longitudinal como transversal al camino, como las alcantarillas, cunetas, fosos y soleras, etcétera. ¿Estamos? Esa es como la parte importante que yo voy a revisar en su trabajo alumno. En este trabajo, o en este avance, o en este informe, porque este es un informe, no voy a entrar a ver en realidad la parte de las obras de arte. Aquí sobre lo que yo quiero analizar es si la posición, la ubicación de estas distintas obras de arte, si fueron consideradas en el trabajo final, ustedes me entregarán las ubicaciones de esto. Dice que finalmente con el eje geométrico y la rasante bien definida se obtendrán los volúmenes de movimiento de tierra y estructura de pavimento, los cuales se calcularán en función del perfil tipo definido. O sea, ustedes tienen que tener definido su perfil. Eso lo explicamos, de donde yo obtengo los parámetros para definir el perfil tipo. Se deberá de tener mucho cuidado al momento de ubicar las secciones del mismo tipo y su método de cálculo. Por último, cabe mencionar que al momento de obtener la información final, tanto en planimetría como en altimetría, los cálculos se determinarán para tramos no mayores a 20 metros. ¿Qué significa eso? Que se tiene que ubicar cada 20 metros como máximo, ¿no? O sea, los perfiles transversales a lo más serán a una separación de 20 metros como máximo. ¿Estamos? Los criterios de evaluación a considerar son varios criterios. Primero, seleccionar las variables que influyen en la definición de las características de una carretera o camino según la situación planteada. Calcular los arcos circulares de acuerdo a la situación planteada y la normativa técnica. Dibujar diagrama de Peralta en arcos circulares aplicando la normativa técnica. Calcular el replanteo de transición de Peralta en arcos circulares. Cálculos de arcos enlaces de acuerdo a la situación planteada y la normativa técnica. Dibujar diagrama de Peralta con sus arcos de enlace. Cálculo y replanteo de transiciones de Peralta. Seleccionar los elementos involucrados en el diseño de la rasante y curvas verticales. Realizar el diseño y replanteo de curvas verticales. Y determinar los elementos y dimensiones que componen la sección transversal. Estos son los puntos, los criterios de evaluación. Dentro de los puntos a tener en cuenta es que dice es un trabajo de máximo 5 alumnos, ¿cierto? Se trabajará en función de los datos enviados por correo, o sea, cada uno tiene su camino que se eligió al momento. Acuérdense que estos se enviaron a principios del curso y cada grupo eligió su camino. Dice que la entrega final es un informe con desarrollo metodológico y cálculo respectivo. Se asignará el puntaje correspondiente y luego la calificación transformando el puntaje obtenido, esta herramienta está por definirse, seguramente puede ser, pero yo lo tengo ya definido por puntaje, ustedes lo tienen. Eso ya no va a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la herramienta, que seguramente va a ser una escala de apreciación, donde dependiendo cuánto fue el puntaje máximo, va a estar dentro de lo bueno, muy bueno, excelente, una cosa así. Se le va a dar una escala dependiendo del puntaje asociado. Copia de entrega fuera de plazo tendrá como nota final 1. Bueno,
en el caso de copia y todo eso, como son trabajos distintos, no debería haber copia, obvio. Dice, el informe llevará como mínimo portada, introducción, objetivo, marco teórico, desarrollo metodológico, análisis de resultados, conclusión y bibliografía. Esos son los puntos que yo estoy evaluando. Con respecto al formato de tamaño letra, el interlineado y todo eso, váyanse y busquen lo que INACAT tiene en su antecedente y además ustedes seguramente han hecho más de algún informe, así que ya saben cómo hacer un informe. Estos son los puntos que yo voy a evaluar. Dentro de las actividades del desarrollo metodológico está actividad número 1, diseño planimétrico y cálculo del eje geométrico. Se supone que esto ustedes ya lo deberían tener, ya explicamos cómo desarrollar y diseñar un eje geométrico. Aquí están los puntos, está en forma correlativa, lo que deberían ustedes tener en su informe. El primer punto dice elección de la velocidad de proyecto según categoría de camino y topografía existente. Eso lo hemos explicado, cómo se puede, cómo se obtiene la velocidad de proyecto, ¿cierto? Después de la elección del perfil tipo según categoría de camino y velocidad de proyecto también. Ambos puntos se sacan de una tabla del manual de carretera. Después de eso ya viene el cuadro de parámetros geométricos según los alineamientos definidos. Se supone que tienen un camino, ustedes deberán trazar sus alineamientos lo más centrado posible al camino existente, ¿cierto? Eso se los explicó. Y procederán a trazar y diseñar los alineamientos y obtener los parámetros geométricos. ¿Cuáles son los parámetros geométricos? El azimut, la distancia horizontal, las coordenadas de inicio y final de cada alineamiento, el ángulo exterior y el ángulo de deflexión, ¿cierto? En el vértice de ambos alineamientos, ¿cierto? Esos son como los parámetros principales que tienen que quedar bien definidos. Después, el cálculo de la longitud de la recta máxima según velocidad de proyecto. Eso también usted lo está definido en el manual de carretera. Se supone que eso está asociado a la velocidad de proyecto que ustedes obtuvieron y determinan la longitud de recta máxima. Es una fórmula la cual para todo el proyecto se va a regir en función de esa recta máxima, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con el cálculo de la longitud de recta mínima, pero esto hay que tenerlo en consideración al momento de curvas en S y curvas en C. ¿Estamos? Eso es importante tenerlo claro. Espérense, alumnos. La bonita, o en realidad tú mencionas a uno de los cabros, si tengáis dos ayudantes. No, el Nacho Pérez. Sí, porque tienen que pedirle bueno, la estación al Jorge. El Jorge tiene la estación para que hagan un levantamiento. ¿La tiene? Sí, sí. Ya, ya, entonces, después de eso, se analizará el radio mínimo según la velocidad de proyecto. Obvio que aquí el radio mínimo es solo un cálculo asociado a la velocidad de proyecto y van a tener un radio mínimo que les servirá como referencia con respecto a los demás radios que van a calcular ustedes. Acuérdense que se supone que el radio mínimo
la palabra lo dice, debería ser como comparación al momento de elegir los radios, que no queden, sean menores a este radio, ¿cierto? Obvio que esto asociado, cuando yo hablo de radio mínimo, ustedes deberían asociarlo al tiro. Si en el caso, si tienen un radio menor al mínimo, están obligados a obtener la velocidad específica para poder determinar, es el nuevo radio, ¿cierto? ¿Ah? ¿Estamos claros? O sea, si yo por ese motivo tengo una curva que me da menor al radio mínimo, estoy obligado a calcular la velocidad específica para después hacer una restricción al momento, una restricción a través de algún letrero indicando que esa curva se debe transitar con una velocidad menor a la velocidad de proyecto. ¿Estamos? Después, el diseño y cálculo de los parámetros geométricos de las curvas circulares y cuadro final de recta y curva. Esto también lo hicimos. Se supone que si yo tengo las curvas ya diseñadas, calculadas, obtendría ya un cuadro final de recta y curva, eso no es un análisis no difícil, en la cual tomo las rectas que están desde el inicio al PC, después tomo la curva que es del PC al FC, después tomo la otra curva, la otra recta, y así sucesivamente voy armando mi cuadro de recta y curva, en la cual ahí en el cuadro y recta y curva debería ir por lo menos el kilómetro de inicio, el kilómetro final, la coordenada de inicio, la coordenada final, el azimut, la distancia horizontal, el desarrollo de la curva, el radio, todo eso. ¿Estamos? Como mínimo en el cuadro de recta y curva. Después, el cálculo del sobreancho, asociado a la misma pregunta del cálculo de los parámetros geométricos de la curva, viene asociado el sobreancho y del peje de las curvas circulares. Esto asociado a la distancia parada y el vehículo de diseño propuesto. Ustedes todo esto, tanto la velocidad, la distancia parada, el vehículo de diseño, o el vehículo tipo de diseño, el radio mínimo, todo lo que tenga que ver con la normativa, ustedes deberían definirla al inicio en su proyecto. ¿Ah? Porque ustedes van a tener ya definido la velocidad de proyecto. Con esa velocidad de proyecto pueden tener la distancia parada social, pueden tener el radio mínimo calculado, ¿no? Todo eso lo pueden calcular antes de, cosa que después les sirva como una comparación, ¿estamos? En el caso del cálculo del sobreancho alumno, aparte de calcular el E, tienen que tener el cuadro de sobreancho cada 20 centímetros. ¿Ah? Tiene que quedar calculado en su registro, en su informe, con la cuña de entrada, el ensanche máximo entre el PC y el FC y la cuña de salida. ¿Estamos? Acuérdense que el sobreancho, una parte, un porcentaje, un 70-30, a un 60-40, a un 35-65, dependiendo del vehículo tipo, se desarrolla en la parte interna y en la parte externa. Entonces eso tiene que quedar bien estipulado, bien calculado. Y además tiene que quedar dibujado en su plano. ¿Vamos? Posteriormente se revisará el diseño y cálculo del parámetro de la curva del enlace, en este caso el parámetro de la curva del enlace oclotoide. Yo siempre lo dijimos que en los proyectos deberían enlazarse clotoides. Si por ese motivo no se enlazan clotoides, tiene que quedar justificado el por qué. Acuérdense que para proyectos nuevos, la norma dice que tiene que venir siempre con clotoides. Para curvenese, si es proyecto nuevo, el PK de salida tiene que ser el mismo que el PK de entrada, o el PK o el FK de salida, con el PK de entrada de la clotoide, ¿cierto? ¿Estamos? Eso tiene que quedar bien explicado, tiene que quedar bien
analizado cómo se hizo. Vamos. El otro punto, el cual yo voy a verificar, es el diseño y cálculo de la elección del diagrama de Peralta y la extensión del cuadro de inclinación transversal cada 20 metros. O sea, todos los diagramas, tanto curvas con o sin curvas de enlace, tiene que tener su diagrama de Peralta y tiene que quedar bien explicado desde el punto de vista de cómo se eligió la pendiente relativa de los bordes, ¿cierto? Cómo se obtuvo el diagrama de Peralta con los kilómetros de los puntos singulares, tiene que quedar dibujado. Y finalmente el cuadro de inclinación transversal, cada 20 metros. Eso lo explicamos, lo hicimos, pero tiene que estar en el informe detallado curva por curva, junto con el diagrama de Peralta, con el cuadro de inclinación transversal asociado y los kilómetros de los puntos singulares, la tasa de giro, ¿cierto? Y finalmente el cálculo y cuadro de coordenadas cada 20 metros y el cálculo de las coordenadas cada 20 metros y el cuadro de recta y curva definitivo. Porque hay un cuadro de recta y curva asociado a los alineamientos y hay un cuadro de recta y curva ya asociado a los alineamientos junto con las curvas. ¿Estamos? Eso es con respecto al diseño planimétrico y la elección del eje geométrico. Con respecto a la rasante, a la actividad número 2, el diseño y cálculo de la rasante y extensión del movimiento tierra, dice, se verificará o se revisará la elección de las pendientes de las tangentes que componen el alineamiento vertical, según la categoría del camino y la velocidad de proyecto. Esto también ustedes lo sacan de un cuadro, en el cual yo lo mostré varias veces, ¿cierto? Que está en el manual de carretera y está en la presentación. También se revisará el cálculo de los elementos geométricos que componen los tramos del alineamiento vertical y cuadro definitivo. Aquí, acuérdense que se debe indicar el kilómetro, el DM y la cota del principio del alineamiento vertical, el DM y la cota del final del alineamiento vertical, la pendiente asociada, la distancia horizontal, ¿cierto? Y todo eso asociado a todos los elementos. O sea, yo tengo una rasante de solamente construida con tangente que se componen de vértices, ¿cierto? Y cada vértice yo lo identifico con mi DM y mi cota. Con eso yo puedo obtener las pendientes, la pendiente de entrada y la pendiente de salida de cada elemento asociado. Cuando yo ya tengo bien determinados los elementos de las tangentes que componen mi alineamiento, yo obtengo ya los parámetros geométricos y cálculo de la curva vertical de enlace, ¿cierto? Ahí eso también. ¿Cuáles son los parámetros geométricos? El 2T, el phi, ¿cierto? El F, esos son los parámetros geométricos. ¿Vamos? Otro punto importante aquí, como parámetro geométrico, yo pediría el punto más alto, la posición del punto más alto y del punto más bajo. ¿Vamos? Cuando yo tengo la elección, ya tengo la rasante ya determinada con los alineamientos compuesta por las tangentes y las curvas de enlace parabólico, obtengo las cotas de la rasante cada 20 metros y su cálculo definitivo. Acuérdense que ustedes tienen que armar en cada curva la ecuación de la parábola asociada, ¿cierto? Tiene que estar ahí asociado en cada se tiene que explicar por curva, yo les aconsejo que vayan calculándola por tramo. Calculo la cota de la tangente
de la recta que tiene una pendiente uniforme y después calculo las cotas de la rasante que corresponde a la curva parabólica, que se calcula con la ecuación cuadrática, ¿estamos? Y así me voy calculando eh, tramo recto, curva de enlace, tramo recto, curva de enlace y así. Ese es el método. Entonces, esa es la forma que debería quedar bien explicado. Cuando yo tengo la rasante definida y las cotas calculadas, obtenemos el volumen de movimiento de tierra y la estructura de pavimento según perfil tipo seleccionado. O sea, aquí, alumno, lo importante aquí es que esto tiene que quedar acompañado ya con el manual, con ¿cuánto se llama? Con el AutoCAD, ¿cierto? El cual me va a dar la opción de calcular el área entre perfiles. Hay que tener en consideración aquí la superficie homogénea a ubicar de las superficies mixtas, ¿estamos? Y todo esto lo va a definir la rasante que ustedes eligieron. La rasante y además el perfil tipo. Acuérdense que el perfil tipo me va a definir el ancho de la plataforma, y la plataforma como mínimo debería tener la calzada que generalmente es de 3 a 3,5 metros, ¿cierto? Con una estructura de pavimento, ustedes la definen, y un espesor asociado. Tiene que también venir una berma, y además tiene que venir un SAC. El SAC va a depender de si viene o no viene con la última capa asfáltica o de hormigón, va a depender del proyecto, ¿estamos? Ustedes la definen. Generalmente como estructura, como espesores de pavimento, trabajen con 15 de base, 15 de subbase, y en el caso de la última capa, que es la carpeta de rodadura, que puede ser de hormigón, de asfalto, de algún tratamiento, ustedes lo definen, pero para asfalto generalmente son 5 o 6 centímetros, y ya para carpetas de hormigón son de 15 centímetros como mínimo, ¿estamos? No, yo no voy a entrar a analizar. Lo único que sí yo les puedo pedir, que al momento de calcular el movimiento de tierra tengan en consideración el uso de lo que no, está normado en el manual de carretera, que es el uso de áreas medias o tronco pirámide para secciones homogéneas, ¿cierto? Y el uso de las fórmulas para áreas mixtas, ¿estamos? Que ahí hay que considerarlo y ver, sobre todo el concepto para superficie homogénea. Cuando uso áreas medias y cuando uso tronco pirámide. Parece que tiene que estar dentro de un rango entre 0,33 a 3. Si estoy dentro de ese rango, yo uso áreas medias. Si estoy fuera, uso tronco pirámide. Para superficies mixtas, hay dos fórmulas asociadas en las cuales tengo que yo ubicar. ¿Estamos? Eso es importante y eso debería quedar plasmado y explicado en su informe. Finalmente, como último punto a revisar, va a ser el cuadro de caracterización de los elementos asociados al saneamiento. Acuérdense que la rasante junto con la plataforma, eh, está bien ligado a los elementos constructivos que ayudarán a poder eliminar las aguas, lluvias, a través de distintos elementos hidráulicos, ¿cierto? Como las cunetas, como las soleras, como los fosos, como las obras transversales, las obras longitudinales. Eso tiene que quedar plasmado, alumno. Los puntos bajos de la rasante, son signos de acumulación de agua. Eso tiene que quedar solucionado a través de un paso transversal de una obra de arte, ¿cierto? Una obra de arte.
La obra de arte o alcantarilla, ustedes definen el tipo de obra de arte, pero yo les puedo decir que pueden haber, hay tipos de obra de arte para tubo de base plana, para tubo de cemento comprimido, para tubo de HDP, ¿cierto? Para tubo de cemento de acero corrugado, ¿cierto? Ahí estoy dando distintos tipos de tubo para distintos diámetros, que puede ser, eh, trabajemos con diámetro sobre 80 centímetros, no trabajemos con 60, sobre 80 centímetros para un futuro mantenimiento, ¿cierto? También existe las estructuras de cajón, los cuales son estructuras prefabricadas. También está en el manual de carretera, en los manuales de carretera, buscan, ustedes pueden encontrar eso. Tienen una longitud, y la longitud de cada obra de arte la va a definir también la rasante. Mientras más alta es la rasante con respecto a la línea de tierra o al terreno natural, más larga es mi alcantarilla transversal, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, la rasante define el largo de la obra de arte, la rasante. Y esos elementos ustedes en la última entrega me lo van a tener que definir ya con los cuadros de cubicaciones, ¿cierto? La excavación. Acá en este trabajo yo lo único que estoy pidiendo es el cuadro de caracterización de los elementos asociados al saneamiento, o sea, que me indiquen dónde, en qué parte de su proyecto va la cuneta, cuántos metros son, y a qué lado izquierdo o lado derecho. Lo mismo pasa con las obras transversales, lo mismo va a pasar con las obras longitudinales, lo mismo va a pasar con los fosos. ¿Estamos? Entonces, yo no estoy pidiendo que me lo ubiquen. Me interesa que sí lo ubiquen, por algo se llama caracterizar, porque caracterizar significa dar la ubicación, en qué kilómetro, a qué lado y de qué longitud estamos. No estoy pidiendo las ubicaciones detalladas como el cuadro de excavaciones, el cuadro, eh, el relleno estructural, el hormigón, todo eso. ¿Vamos? ¿Aló? Sí, pues eso yo lo quiero, eso no está tapado, podrían ir ustedes a taparlo antes que llegue la comisión no sé a qué hora va a llegar, pero sería bueno que lo taparan, que llegaran, fueran, y le hicieran una tapada, pero así más o menos rápido, si se pudiera. ¿Cuál máquina? Sí, no, que lo que pasa es que ahí no van a alcanzar a hacerlo, pero por último, colocar algo a los hoyos, algo de asfalto en el hoyo. Que no esté el hoyo, bueno, ya los pilló la máquina, si ya estamos aquí. ¿Quiénes? No, pues no, ellos no saben, no, tienen que ser maestros. No, si eso ya, si ya no, eso lo vamos a tener que hacer, lo vamos a tener que hacer. Sí, si mañana va a andar la comisión, viejo, y van a encontrar todo malo en el ejercicio, bueno, no sé qué va a pasar, pero ya el equipo va a hacer. A ver, no, ahora, no, quiero las cuadrillas en nivel de servicio, a todas las cuadrillas en nivel de servicio, todas. No quiero, pasando la comisión, pasando y mañana, ya volvimos a lo normal, pero quiero a todos, entonces los que quiero el camión plano, allá arriba sacando la, la rama, al tiro tienen que ir. ¿Ah? No, sin bramadero, bueno, si hay en el bramadero, saquen, pero también después se dan arriba. Sí, pues, no sé, pues ahí ustedes ven, pero toda la gente en nivel de servicio, toda la gente en nivel de servicio, pero con los elementos de seguridad, haciendo roces, limpiando cunetas, o sea, limpiando todo, para que vean que estamos trabajando.
¿Vale? Sí, sí, ya, ya. Pero déjenlo, oye, déjenlo separados, no los queden juntos para que cuando pasen no estén todos juntos. Sí, diferentes tramos, no todos juntos, bueno. Ya, 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 ya. Bueno, eso es lo que estoy pidiendo. Finalmente, con respecto a los planos de planta y alzado definitivo, lo que yo voy a revisar va a ser el plano de planta según formato MOB entregado, o sea, y el plano de alzado definitivo según formato MOB entregado. O sea, eh, yo les voy a mandar ahora, les voy a cargar dos planos tipo, donde aparece lo que yo quiero, debería ir como mínimo en un plano, ¿vamos? Una viñeta, el perfil longitudinal, indicando el diagrama de curvatura, el diagrama de Peralte, y todo lo que conlleva para un buen entendimiento del plano, ¿cierto? Eso está normado, el manual de carretera está claro. ¿Y qué más? Bueno, no estoy pidiendo los perfiles transversales, alumnos, no estoy pidiendo los perfiles transversales, los dejamos para la última presentación. Aquí solamente los planos de planta, indicando bien detallado lo que es el eje geométrico, con el ancho plataforma, con los sobreanchos, ¿cierto? Indicando también cuánto es el despeje, lo colocan ahí en los cuadros. Eh, Miren, voy a, voy a mostrar un plano tipo. Ya miren, fíjense, ahí tengo un plano eh, normalizado por MOB, donde muestra la planta y el eje geométrico, ¿cierto? La planta y el eje geométrico. El eje geométrico tiene que quedar bien diferenciado, alumno, ¿cierto? Con su, con los puntos, con su DM bien diferenciado, generalmente cada 100 metros, indicando el kilómetro. Tiene que venir el cuadro de vértice, ¿cierto? Miren, aquí está el cuadro de vértice con la coordenada y el vértice 2 eh, del primer alineamiento, fíjense, que componen el primer alineamiento entre el vértice 1 y el vértice 2. Aparecen los parámetros de la crotoide, los radios de la curva, los parámetros de la crotoide de entrada y salida y el peralte máximo asociado a esa curva. ¿Ah? Ese es con respecto al listado, al cuadro de vértice y curva. Con respecto a otro elemento asociado, también debería venir separado a través de dos esquemas, los elementos de la curva retranqueada, junto con el peralte máximo, el desarrollo y todo eso, y los elementos de la crotoide. ¿Vamos? Esto está normado, esto está dentro
Esto como mínimo debería venir, junto con la identificación de los vértices, vértice 2, vértice 1 con su DM, ¿estamos? Insisto, esto debería venir ya bien diferenciado junto con la berma, si viene berma, ¿estamos? Otra cosa en el perfil longitudinal debería venir el cuadro, por lo menos en la caja que compone el perfil longitudinal, eh, debería venir como mínimo la gradiente pendiente, las cotas rasantes de terreno, la distancia acumulada, el diagrama de curvatura, el diagrama de Peralte. ¿Estamos? Bueno, en el diagrama de curvatura viene identificados los vértices, ¿no es? Vértice 1, vértice 1 junto con la recta hasta con la recta hasta el PK de entrada, junto con la longitud de la glotoide, la longitud del desarrollo curva, la longitud del glotoide de salida con su parámetro y la recta de salida. ¿Estamos? Esto debería venir como mínimo junto con el diagrama de Peralte. El diagrama de Peralte debería tener gran parte los elementos, los kilómetros, los puntos singulares de los quiebres, las pendientes relativas de borde, ¿cierto? El peralte máximo asociado, borde izquierdo, borde derecho. Eso debería venir como mínimo. Y en la parte de abajo debería venir el Ministerio de Obras Públicas, Dirección General de Obras Públicas, Dirección de Vialidad, ejecución del proyecto, quién proyectó, quién dibujó, quién revisó, aprobación del proyecto, el nombre del camino, ustedes tienen que ponerlo, el sector tiene que estar también, la región, la provincia, la comuna, también tienen que ponerla. Bueno, y acá la identificación para las láminas, que es planta y perfil longitudinal, desde el DM tanto al DM tanto, la escala horizontal y vertical, el plano, que es el horizontal 1, y la lámina 1 de 9 láminas que son en total. ¿Estamos? Eso debería venir como mínimo. Una grilla donde muestra. Eso, pues, alumno, eso es lo que estoy pidiendo yo en lo que es planta. ¿Estamos? Ahora, fíjense, yo puedo mostrar otro tipo de planta también. Si me voy a los planos, miren, fíjense, aquí tengo otro. Fíjense aquí Esta es otra lámina que tiene más detalle, que también debería venir en el plano. Bueno, está la planta con la curva de nivel cargada. Está bueno, ya lo que vimos, ¿cierto? Lo que vemos. Aquí está el diagrama de curvatura, el diagrama de Peralte. Pero acá viene una serie de antecedentes como el cuadro de recta y curva, ¿cierto? Donde están los vértices con sus coordenadas, el ángulo entre los alineamientos, el ángulo alfa, los parámetros geométricos tanto de la curva como de la curva circular como la clotoide, el peralte máximo. Aquí aparece el ensanche. Aquí es donde ustedes tienen que colocar el ensanche o el sobreancho, que son. Ahí, ¿estamos? Asociado a esa curva. También están las estaciones, miren,
las coordenadas aquí tienen que venir los PR, también tienen que colocar los PR. Y ustedes tienen en cada plano, tendrían que ir PR. ¿Estamos, alumnos? Importante que estén los PR, sin PR, ¿cómo replantean? Fíjense también que en el plano debería venir por lo menos un perfil tipo. El perfil tipo, alumnos, lo que muestra es la estructura de pavimento desde el punto de vista transversal, desde el punto de vista de espesores y de ancho. Fíjense. Aquí hay un perfil tipo de un proyecto X, donde muestra que del kilómetro del DM tanto al DM tanto, o sea, del 0 al 1900, la calzada va a tener 3,5 metros a ambos lados. Tiene una cuneta en tierra y tiene un talud de corte, un talud como se muestra ahí. Terminando la cuneta, va con un talud 12-5 por el lado izquierdo del camino, y por el lado derecho va un talud, va una cuneta, también va una cuneta, si se fijan, pero la cuneta, el talud ahí cambia, el talud es 1-10, es más parado, se dan cuenta, hasta cierta parte, y después sigue como 2-3, ¿sí? En ambos lados la cuneta es de 70 centímetros, fíjense, de 70 centímetros, y tiene una altura al nivel de su rasante de 23 centímetros. Tiene que quedar estipulado la estructura de pavimento, como cual este perfil indica que viene una subbase de 20 centímetros, una base de 20 centímetros, ¿cierto? Este no era un proyecto que venía sin carpeta de asfalto, ni doble tratamiento, ni de hormigón. Solamente quedó ya listo para colocar una carpeta de hormigón o de asfalto, dependiendo, ¿cierto? Este de acá, allá en la zona austral, se hace así. Entonces, esto es un perfil tipo. Aquí yo estoy diciendo cómo va a ser el ancho, qué ancho va a tener, y qué elementos la componen la estructura de pavimento. Aquí la componen una subbase y una base, de espesor 20 centímetros. ¿Estamos? Y la cuneta. Y este perfil, ustedes lo tienen que reflejar en cada perfil transversal, si existe, en este caso, corte y corte a ambos lados. O sea, si hay cerro a ambos lados, yo tengo que llevar este perfil a ese proyecto. ¿Estamos? Eso es lo que indica. Entonces, si usted me dice, al momento de definir su perfil tipo, el cual le va a dar los anchos correspondientes, ¿ah? Aquí, si se fijan, no tiene berma. Seguramente la berma está incluida aquí, pero como este es granular, generalmente no hay berma aquí, sino que hay un ancho de 7 metros nomás, de hombro a hombro, y después viene la cuneta. Fíjense que en el perfil tipo número 2 es distinto al perfil tipo número 1, porque acá hay solamente cerro por el lado derecho, y por el lado izquierdo hay una bajada, sería terraplén. Aquí generalmente se tiró terraplén, y si se fijan, si no hay cuneta por ambos lados, no hay cuneta, aquí en este perfil indica que hay un sobreancho, va un sobreancho en los sectores con taludes de 2-3, ¿cierto? ¿Se dan cuenta que cambia la estructura? Entonces, para sectores de corte, aquí en este perfil indica que si yo tengo corte por el lado derecho, tengo que tener 70 centímetros, ¿cierto? Cuya profundidad máxima es 23. De ahí yo tengo que hacerle con un talud 1-10, ¿cierto? Con 1-10. Y eso yo lo puedo calcular sabiendo que tengo 70 centímetros de separación. Puedo calcular cuánto yo me voy hacia arriba, ¿cierto? Con respecto al talud que yo voy a llevar. Con respecto acá el terreno
el terreno natural, lo más probable es que aquí el terreno natural sea a doble pase por el medio, en algún momento se cruce por aquí y llegue ahí. Entonces aquí lo que me está mostrando es que yo tengo que rellenar aquí, tengo que rellenar. ¿Estamos? Entonces, eso ustedes lo tienen que definir. Eso lo tienen que ustedes definir, teniendo claro que cuál va a ser su estructura de pavimento. ¿Estamos? Ahora, esto se viene a reflejar después en los perfiles transversales, alumnos. Fíjense, si yo me voy a los perfiles transversales y busco los perfiles transversales de acá, ok, algo pasó. Perdí los transversales. ¿Por qué? No los voy a sacar de acá. Uy, no sé. Bueno, aquí tengo transversales, no sé, pues, tomé un transversal cualquiera, no de otro proyecto. No sé por qué no aparecen, pero aquí, si se dan cuenta, yo tengo un transversal cualquiera. Aquí yo tengo zona de terraplén, fíjense, zona de terraplén,
pero acá yo tengo zona de corte. ¿Por qué? Porque una parte es con corte. Entonces, lo más probable es que aquí yo tenga que hacer una cuneta. Por eso es importante que ustedes definan bien en su perfil la zona que va con cuneta. Las cunetas, generalmente, alumnos, las cunetas son todo, se diseñan o se proyectan en todos esos lados donde tengo terreno o terreno ya alto. Como aquí, pues aquí debería venir una cuneta. ¿Estamos? Todo este sector debería venir una cuneta. ¿Por qué? Porque el agua, ¿qué es lo que va a pasar? El agua cuando escurra va a caer aquí y se va a meter por abajo. Entonces aquí se construye una cuneta para que el agua no escurra por abajo. ¿Estamos? Entonces, eso ustedes lo van a ver al momento de proyectar. Aquí lo mismo, aquí sigue viendo cuneta, aquí lo más probable que también se haga. Y aquí ya no necesariamente es cuneta, porque ya aquí ya es terraplén. Y aquí en estos sectores, alumnos, cuando pasa esto, cuando ya los terraplenes son altos, lo más probable es que yo proyecte solera. Solera. ¿Por qué solera? Porque la solera lo que me va a hacer, a, me va a encauzar el agua que cae por el bombeo hacia los lados y no va a caer por el pretil, por el talud del terraplén, erosionándolo. ¿Estamos? Entonces, también aquí ustedes tienen que tener ojo al momento de diseñar y de proyectar. eh, bueno, la solera y la cuneta eh, se colocan siempre después de la berma, ¿cierto? Después de la berma. Si se fijan aquí tengo una zona de terraplén alta y lo más probable es que aquí debería venir una, una solera para poder encauzar, para poder encauzar. Ahora, debería, porque como el terraplén es alto, el agua va a escurrir y va a empezar a erosionar. Aquí generalmente se hace eso. Se colocan soleras en los terraplenes altos. ¿Estamos? Y esto, ¿cómo yo lo veo? Lo veo en el longitudinal. Primero, si yo me voy al longitudinal de aquí mismo, de ese mismo plano, se quedó pegado. Si me voy al longitudinal y voy analizando uno por uno, voy a analizar el primer plano, donde aparece el primer longitudinal y su planta. Si se dan cuenta, miren, yo analizo el longitudinal y se dan cuenta que aquí en el tramo, aquí ya tengo un tramo en la cual yo debería considerar, bueno, aquí yo tengo del 9214 terreno. Sí, pero se dan cuenta, aquí yo tengo, aquí debería venir una cuneta aquí en este tramo, por lo menos hasta aquí, y desaguar en una hora de arte, porque aquí yo tengo un punto bajo, ¿no? Entonces, aquí debería venir una hora de arte y debería venir cuneta aquí. ¿Estamos? Vamos a ver esto. Si yo sigo con el otro perfil, miren,
Si se fijan en el otro perfil, tiene una zona de corte, tiene zona de terraplén aquí, según la rasante, una zona de terraplén aquí. Aquí en esta zona de terraplén yo les decía que para poder, aquí el terraplén va a ser alto. Si yo veo la rasante con el terreno, me fijen, 159,70, 159, 157,63. Estamos hablando casi de 2 metros. Entonces 2 metros es mucho. Por lo cual aquí yo tengo que proteger el terraplén con el agua, por el agua. Aunque aquí en línea recta, el agua va a escurrir solamente por el bombeo, pero debería, o se protege el terraplén con algún material que no erosione el agua, o se coloca una solera, ¿cierto? Ahí hay que tener en consideración qué es lo que hay a colocar. Pero hay que protegerlo, hay que protegerlo. Ahora, aquí como es línea recta, cuando es complejo cuando se produce un cambio en una curva y todo el agua va a escurrir por un lado. Entonces ahí lo más probable es que sí debería haber una cuneta porque va a ser mucha agua. Aquí como corre a ambos lados, a lo mejor no es necesario, pero hay que tener en consideración eso, alumnos. Bueno, acá hay corte. Aquí generalmente no es mucho, no es mucho. Estamos hablando de cuánto con respecto al terreno. 160, 28, 159, 74. Estamos hablando de 50 centímetros más o menos. Sí, medio metro. Medio metro, pero como esta es la... Puede ser que se tenga que cortar porque de ahí, si esta es la rasante, yo tengo que bajarme 50, 40 más, sería un metro, un corte. Sí, lo más probable es que aquí debería venir algo de cuneta, en este lado. Habría que ver los transversales. Estamos hablando de 10.340. A ver, veamos los transversales. 10.340. Debería ser este. No, aquí todavía estoy como en... Aquí está, 10.340. ¿Se dan cuenta? Miren, 10.320, 10.340. Sí, efectivamente aquí debería venir una cuneta, porque estoy va a quedar en corte. ¿Vamos? Entonces, esa es una forma de ver dónde va a ir cuneta o no, cuando ya la plataforma, fíjense, aquí la plataforma va a quedar abajo, entonces aquí el agua va a escurrir y va a meterse por abajo, entonces aquí hay que hacer una cuneta. ¿Estamos? Entonces, los sectores que son con mucha pendiente, independiente, a ver, los sectores que son con mucha pendiente hacia abajo, pero no tiene, y si son terraplén, debería ir solera en vez de cuneta, solera, ahí, los sectores de mucha pendiente, tanto de subida como de baja, esas deberían ir, cuando son de terraplén, debería ir solera, cuando son de corte, debería ir cuneta, ¿estamos? Eso es para que el agua no se meta para abajo, la que caiga por la pendiente, ¿estamos? Si yo veo estos perfiles, ya aquí no es necesario colocar ni cuneta, porque el agua, efectivamente, la rasante está acá arriba, y el agua va a escurrir, no va a tener problemas, va a escurrir hacia los lados. Ahí, cuando pasa esto, alumno, cuando está así, no es necesario de proyectar ni cuneta ni solera, ¿estamos? Porque el agua por el bombeo va a escurrir y va a caer acá abajo. Acá lo importante a lo mejor sería conveniente
en proyectar un foso, Siempre hay que proyectar un foso, porque dependiendo de la intensidad de la lluvia y de la duración de la lluvia, esta agua va a ir acumulando y necesita escurrir, irse por algún lado. Entonces, nuevamente es importante ver el longitudinal y ver cuáles son los puntos bajos. Entonces, ahí es bueno proyectar un foso para que tome toda esta agua que están aquí, un foso en tierra, ¿cierto? Y que lo lleve y lo lleve a un punto bajo y lo atraviese por alguna obra longitudinal. Pero eso, insisto, lo va a ver el perfil longitudinal, ¿estamos? Si uno ve los perfiles longitudinales, insisto, si yo analizo la primera lámina aquí, se va a dar cuenta que al tiro aquí yo tengo un punto bajo, aquí. Ahí tengo que proyectar una obra de arte, porque el agua va, aparte de escurrir con gran velocidad, va a socavar esta zona. Entonces yo tengo que proteger la plataforma. ¿Cómo la protejo? En este caso, fíjense, no va en corte. Aquí no hay corte porque la rasante está sobre el terreno. Aquí lo más probable es que debería venir encauzado con cuneta. Solera no con cuneta, sino con solera. ¿Estamos? Con solera aquí, toda esta parte, con solera, entonces el agua va a escurrir y va a desaguar acá a través de aquí debería venir una obra de arte, ¿cierto? Aquí en este punto bajo, ¿estamos claros? Si se dan cuenta aquí ya, lo más probable es que aquí en este tramo ya subiendo, debería yo tener un foso. Acá debería empezar el foso desde aquí hacia abajo, hacia adelante, desde aquí. Aquí no debería el foso, ¿por qué? Porque como yo voy a colocar cuneta aquí a los lados, o sea, solera, el agua va a escurrir por arriba y no va a caer por el talud. Entonces se va a escurrir y después cuando llega aquí a este punto, aquí yo debería proyectar una obra de arte. ¿Estamos? Si analizamos el otro, entonces aquí debería el foso a ambos lados. Si yo me voy al otro perfil, a la lámina 2, voy a ver que aquí tengo un bajo. Aquí debería venir una obra de arte. Por aquí, seguro. Porque el terreno me lo da. Fíjense, ahí hay un terreno. Entonces seguramente aquí yo voy a tener una obra de arte. Como aquí va a haber una obra de arte y el terraplén va a ser alto aquí, lo más probable es que también tengo que hacer algo para que no se erosione. ¿Estamos? Sigo por acá. Acá, dependiendo de la altura, si la altura a ambos lados es grande, tendré que proyectar cuneta. ¿Estamos? Entonces, como aquí va a haber una obra de arte, tengo que preocuparme también por el foso, porque aquí el terreno va a ir por los lados. Entonces, yo siempre tengo que proteger el camino a alumnos. Ahora, en el caso de acá, aquí como es corte, seguramente voy a tener que tener cuneta. Aquí el agua tira para acá. Acá en este sector yo no tengo problema, el agua va a escurrir para ambos lados, porque no tengo grandes cortes, porque la rasante va a quedar a pegar el terreno, pero sí va a haber un escurrimiento para los lados, entonces tendría que diseñar un terreno, un foso a ambos lados aquí, desde este punto para acá. ¿Vamos? Si yo analizo la otra lámina, fíjense aquí la lámina también, si lo analizan, va prácticamente a pegar al terreno natural, por lo cual no requiero yo ni de foso, que sea de cuneta ni solera, pero sí
foso. Tengo que proyectar un foso aquí, por los lados. ¿Estamos? Si busco la otra lámina, foso en tierra estoy hablando. Aquí ya debería, en este sector, donde tengo un terraplén, y fíjense, el terraplén estamos hablando de 160, 24, 161. Estamos hablando de un poquito más de 1 metro. Entonces, aquí va a haber un terraplén. Si este terraplén yo no lo protejo, voy a tener que sí hacer un foso para poder escurrimiento. No es probable que aquí haya una obra de arte por estos lados, porque hay un punto alto, el agua escurre para acá y la otra agua escurre para acá. Aquí debería venir una obra de arte, aquí. Entonces, a lo mejor un foso que venga de allá a acá y desagua aquí. Pues lo mismo acá, otro foso, o una cuneta. Aquí lo más probable es que tenga cuneta porque tengo corte. ¿Sí? Estamos hablando de 161,45, estamos hablando de más de 50 centímetros. Debería venir una cuneta aquí para ambos lados, desaguando hacia acá, ¿cierto? Con una bajada al foso y del foso a la obra de arte. ¿Estamos? Eso es importante, alumno. Eso le estoy indicando cuáles van a ser los sectores de cuneta y de foso. Los sectores donde la subrasante queda muy abajo de la línea de tierra debería ser con cuneta. Y la cuneta tiene que desaguar en algún punto. Lo más probable es que aquí en este mismo punto haga una bajada al foso que va a ir por el lado. ¿Estamos? Y ese foso debería recibir la agua y desaguar aquí en este punto bajo. Si me voy a la otra lámina, en la otra lámina, fíjense, alumno, va en subida. Aquí debería venir una obra de arte porque el terreno va en subida. Mire. Entonces toda esta agua va a escurrir hacia abajo, mire, va a escurrir hacia abajo con gran velocidad. Y aquí debería venir una obra de arte. Aquí yo tengo un terraplén. Aquí tengo un terraplén. Estoy en línea recta. Lo bueno que estoy en línea recta, pero tengo un terraplén más o menos alto. Estamos hablando de 166,80 a 169,08. Estamos hablando de más de 2 metros, yo diría. Es un gran terraplén, por lo cual tengo que preocuparme de encauzarlo, de tratar de que el agua no escurra, aunque aquí tengo a 2 aguas. Siempre es bueno tener en consideración eso. Pero de todas maneras, la pendiente igual es pronunciada. Estamos hablando de una pendiente. Bueno, no tengo la pendiente aquí, pero aquí debe estar, a ver. No sale aquí la pendiente, pero igual tengo que tener una pendiente más o menos. Acuérdense que ya tengo 172.174 menos 162. Son 162.523. Y lo voy a dividir por el kilometraje final. 12.700 menos 12.240. Lo voy a multiplicar por 100. Ahora no es ni tanto, tengo 2,08%. No es que se nota algo, pero es pronunciado en longitud, entonces igual no es tanto la pendiente. No debería, ¿no? Aquí el terraplén debería funcionar bien. Siempre para estos terraplenes se recomienda al alumno que después, con el tiempo, se le coloque material vegetal al talud, por lo mismo, por la socavación que va a tener, ¿estamos? Pero aquí la pendiente no es tan grande, no es una pendiente pronunciada, pero sí aquí debería venir una obra de arte, seguro, aquí en este bajo. Aquí debería ir una obra de arte. Y debería venir un foso aquí, un foso.
un foso debería venir porque va a caer agua de aquí, en todo este tramo. Entonces debería venir un foso a ambos lados, ¿estamos? Para poder desaguar un foso en sentido hacia acá, a la hora de arte que va a venir acá. ¿Estamos? En la lámina 6, aquí ya tengo ya algo ya un poco más. Aquí tengo una curva a la izquierda, fíjense, hay una curva a la izquierda, y tengo mi rasante, miren, fíjense mi rasante. Por lo cual, eh, aquí deberíamos proyectar sí aquí deberíamos proyectar, mira, aquí yo tengo 0,51% en 101 metros. Pero es que está hablando aquí, en este tramo, ahí. Y aquí ya tengo buena pendiente, 5,15%. Aquí ya tengo una buena pendiente. Entonces aquí yo debería esto protegerlo con alguna solera aquí. La de acá tengo 2,16, no hay problema, pero yo aquí colocaría una solera a ambos lados aquí, en este lado, por la pendiente, ¿se dan cuenta, no? La de acá no, pues la de acá no, porque tengo 0,31, prácticamente va a ser el bombeo, pero acá el agua va a escurrir a gran velocidad por la pendiente, ¿estamos? Y además, como tengo una curva aquí, el peralte, el agua toda que escurrir para el lado de allá, pues va a subir el lado derecho. Entonces, en este punto aquí, en este punto, eh, yo colocaría una solera alumno por el lado izquierdo, desde acá arriba hasta acá abajo. Y por el lado derecho colocaría una solera desde aquí. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque aquí el agua en este sector que está aquí, va a subir el lado derecho. El agua va a escurrir hasta el lado izquierdo. Entonces va a haber un gran flujo en un mismo lado. Entonces por eso aquí yo colocaría en este sector una solera. No puede ser cuneta porque el terraplén está muy alto. Entonces debería ser solera. Una solera desde ahí hasta acá abajo. ¿Estamos? Por el lado. O una solera solamente desde ahí. No, yo colocaría solera aquí, desde aquí. Podríamos colocarle solera a ambos lados aquí, desde aquí mismo hasta acá, hasta la obra de arte que va a venir por aquí. En algún punto tiene que venir una obra de arte. Todo esto yo le colocaría solera, porque estamos hablando de una pendiente de un 5,14. Y acá, como estamos con una curva a la izquierda para subir el lado derecho, se va a producir un intercambio de harta agua. Entonces, aquí protegería esto. ¿Estamos? Fíjense acá, estamos saliendo de una curva a la izquierda, pero hay un punto bajo. Aquí viene una obra de arte. Seguro, seguro. Pero de aquí viene una subida pronunciada, que tiene casi un 8%. Aquí sí o sí tengo que colocar solera al horno. Sí o sí, desde acá arriba. Tengo que proteger esto. O si no, lo más probable es que se socave. ¿Ah? Entonces, al momento de colocar una solera, yo les recomiendo que aquí hay que tener ojo con lo ancho. ¿Ah? Porque la solera igual complica un poco, pero igual está bien pronunciada. Entonces aquí tengo un 5,11% por un lado y tengo acá casi un 8%. Entonces aquí todo este sector, ahí debería venir eh, con solera y con una bajada de agua a ambos lados aquí, a ambos lados, ¿ah? Para desaguarla en la hora de arte que va a venir aquí. ¿Estamos? Yo aquí le pondría solera, no cuneta, solera, para proteger.
Ahí se dan cuenta también, aquí tengo también un 5,82, igual un buen porcentaje, y tengo un buen terraplén, por lo cual aquí deberían venir también obras de arte. Este sector no tiene tanta pendiente, uno no come tanto, pero esta sí. Entonces este sector hay que tenerlo en consideración al momento. Aquí debería venir una obra de arte y un foso aquí por ambos lados, seguro, si se dan los perfiles. Estamos hablando del 14.520. Y aquí yo tengo 13.000, ¿se fijan? 13.420. Aquí debería venir, aquí, miren, una cuneta aquí, por este lado, y acá debería venir, pero por lo menos por el lado izquierdo, cuneta, ahí, cuneta ahí. Ahí ya no. Y aquí el agua va a escurrir así, hacia el lado. Entonces aquí debería venir dependiendo de la pendiente longitudinal, deberíamos proteger el lado izquierdo con alguna solera. Acuérdense, las cunetas en los sectores donde hay corte, como aquí. Y solera debería venir en los sectores de terraplén, que son altos, pero sobre todo en aquellos donde tengo el peralte en contra, como aquí, ¿no? Aquí debería venir yo proteger esto con una solera. Acá al lado debería venir un foso, ¿cierto? Eso sí, acá igual, foso a ambos lados. En estos sectores, cuando son doble bombeo, eh, lo que se recomienda no colocar solera, pero sí proteger el talud con un material vegetal, ¿cierto? Para que no se erosione con el agua. Pero en el caso de aquí, cuando tengo una curva, como aquí, el agua va a escurrir toda hacia un mismo lado aquí. Entonces va a empezar a erosionar aquí. Entonces se recomienda proteger esto. ¿Ah? Sería desde por el lado izquierdo, hasta por ahí, ¿no? Después ya vendría haciendo una cuneta, ¿no? Y eso, valor. Ya, esta clase fue netamente para explicar algunos conceptos y lo que iba a preguntar y para darle, en cuanto se llama, explicar eh, dónde yo puedo colocar en los puntos bajos. Yo tengo que proyectar una obra de arte, ¿cierto? Tengo que proteger la plataforma o con cuneta o con solera, ¿cierto? Para lo que es el escurrimiento del agua, en las zonas con mucha pendiente también, ¿estamos? Todo eso que les sirva como ejemplo. Y en el caso de esta entrega de este informe, que es un informe de alumno, un informe técnico, en la cual me tienen que entregar según los puntos que yo ya expliqué, y tienen que aparecer en el plano el dibujo de las transversales, tiene que aparecer en el plano el sector donde va a ir con cuneta, identificado bien clarito, cuneta a la izquierda, solera, ¿cierto? Los fosos también tienen que quedar bien explicados, pero yo ya le expliqué más o menos por dónde tiene que venir, cómo diferenciar la zona de lo que va con foso, lo que va con cuneta, lo que va con solera. Es solamente ir viendo el longitudinal junto con los transversales para ver qué es lo que tengo a los lados y qué pendiente tengo. ¿Estamos? Es una manera de... Acuérdense que siempre el saneamiento es importante para proteger la plataforma o los nodos. ¿Estamos? Ya, pues y esta clase va a ser viene a cuánto se llama, a reemplazar la clase de mañana. Ya pasado mañana ya lo regulamos y explicamos mejor, las dudas. Ya, que estén bien, alumnos, nos vemos.